Se me cayó el micrófono al suelo. Las manos no respondían. Tenía 11 años y llevaba 6 meses ensayando esa canción, y a mitad de la segunda estrofa mi voz simplemente se detuvo. No por los nervios, no por el llanto. Algo ocurrió en esa iglesia de Asís que no he podido explicar en 18 años, y que el día que por fin lo entendí, me hizo caer de rodillas en el suelo de una habitación de hospital en Milán, a 500 kilómetros de donde todo había empezado. Mi nombre es Elena Marchetti. Tenía 11 años la tarde del 14 de octubre de 2006 cuando canté en el funeral de Carlo Acutis, o intenté cantarlo. Soy profesora de música en el Conservatorio de Santa Cecilia en Roma. Llevo 18 años tocando y enseñando, y todavía no he podido terminar esa canción sin que me ocurra algo que no sé cómo describir con precisión, algo que tiene temperatura y peso y que no entra en ninguna categoría que yo conozca. Hay 3 cosas que necesito contarte antes de que puedas entender lo que pasó esa tarde. La primera, lo que Carlo me susurró al oído 3 días antes de morir, y que yo no le dije a nadie durante 12 años porque pensé que nadie me iba a creer. La segunda, el sobre que su madre me entregó al salir de la iglesia después del funeral, con una instrucción muy concreta escrita a mano por Carlo, que yo guardé sin abrir durante 14 años. Y la tercera, lo que descubrí dentro de ese sobre la noche del 7 de septiembre de 2025, en un lugar que Carlo me había descrito con una precisión que todavía me eriza la piel, en el momento exacto en que el Papa León XIV lo declaró santo delante de 200.000 personas. Esas 3 cosas juntas son lo que me trajo aquí. Y si me permites, te las cuento desde el principio. Antes de seguir, y solo será un momento, quiero dar las gracias a 3 personas que han decidido caminar conmigo en esto, haciéndose miembros de este canal: a Reina Monge, a Ramón Clivil y a María Pérez. Hacerse miembro aquí es encender una vela en Asís, un donativo para la basílica donde hoy descansa Carlo. Gracias por mantener viva su memoria. Y ahora déjame volver a lo que pasó aquella tarde, porque todavía no te he contado lo más extraño de todo. Bloque 2. Mi historia con la música empezó a los 4 años, en un apartamento pequeño de Milán, donde mi abuela tenía un piano vertical de madera oscura con 2 teclas rotas. A los 8 años ya cantaba en el coro de la parroquia de San Ambrogio. A los 11 era la solista. No era una decisión vocacional profunda, ni nada parecido. Era simplemente lo que yo hacía bien, lo que mis pulmones entendían sin que yo tuviese que pensar demasiado. Mi relación con la fe en ese entonces era la de cualquier niña italiana de familia católica: misa los domingos, rosario en los cumpleaños de los abuelos, primera comunión con un vestido blanco demasiado almidonado. Nada que me hiciese pensar que algo sobrenatural podría ocurrirme a mí. Yo cantaba, los milagros les pasaban a otros. Carlo Acutis lo conocí a través del coro. En octubre de 2006, el director del coro parroquial, Donaldo Ferrini, nos reunió a los 4 solistas y nos explicó la situación. Un joven de 15 años de Milán había muerto el 12 de octubre, leucemia fulminante, tipo M3. Sus padres habían pedido que hubiera música en vivo durante la misa funeral. La ceremonia estaba programada para el 14 de octubre, en Asís, en la Basílica de San Francesco. Él se había encargado de todo el repertorio litúrgico. Necesitaba una solista para el Pie Gesù, la pieza final, y me miró a mí. Tengo que ser honesta, yo en ese momento no sabía quién era Carlo Acutis, no conocía su nombre. Tenía 11 años y mis referencias de actualidad eran los dibujos animados del sábado y el campeonato de fútbol que seguía mi padre. Donaldo me dijo que era un chico de Milán, que era muy devoto, que había hecho algo con los milagros eucarísticos, algo de computadoras. Yo asentí y me pregunté cuántas horas de ensayo iba a necesitar para el Pie Gesù de Andrew Lloyd Webber, porque esa pieza tiene un sobreagudo en el compás 19 que a mí siempre me había costado. Lo ensayé durante 3 días.
40 minutos cada tarde en la sacristía de San Ambrogio. El último día lo clavé sin esfuerzo. El sobreagudo salió limpio, redondo, sin el temblor que a veces me traicionaba en los momentos de presión. Donaldo me dijo, perfecto, mañana lo haces igual. Y yo pensé que sí, que iba a hacerlo igual. Esa misma tarde, la tarde antes del funeral, ocurrió algo que durante 12 años no le conté a nadie. Donaldo me llevó con él a una sala donde estaba el féretro de Carlo, antes del traslado definitivo. Había poca luz, unas velas, el olor a flores blancas, muy denso, y 3 personas, la madre de Carlo, que se llamaba Antonia Salzano, y 2 familiares que no recuerdo. Yo fui con Donaldo porque él quería que la familia supiera quién iba a cantar al día siguiente. Una presentación breve, nada más. Me acerqué al féretro. No había muerto ningún familiar mío hasta entonces. Era la primera vez que yo veía un cuerpo presente. Lo miré y lo que sentí no fue miedo. Fue algo que no sé nombrar bien, una quietud que no cuadraba con la habitación, con el dolor evidente de su madre, con las flores aplastadas contra el cristal. Carlo tenía la cara muy tranquila y las manos cruzadas sobre el pecho sostenían un rosario con cuentas de madera oscura. Fue entonces cuando Antonia Salzano se me acercó. Me tomó de la mano, cosa que no esperaba, y me dijo que Carlo había pedido específicamente que hubiera una niña cantando en su funeral, no un adulto, una niña, y que cuando Donaldo le había dicho mi nombre esa mañana, ella había sentido que era correcto. No me explicó por qué. Simplemente me sostuvo la mano unos segundos y me dijo, «Él te lo agradece». Yo no supe qué contestar. Asentí. Y entonces ella abrió un poco el bolso que llevaba colgado al hombro y sacó un sobre cerrado con lacre. Pequeño, rectangular, del tamaño de una tarjeta de visita. En el anverso, en una letra que yo en ese momento no sabía que era la de Carlo, había escrito algo en italiano. Me lo entregó y me dijo, «Esto lo escribió Carlo para ti. Guárdalo y no lo abras hasta que él te diga cuándo». Yo cogí el sobre, lo miré. No pregunté cómo iba a decirme Carlo cuándo abrirlo, porque él estaba muerto. Era una instrucción que no tenía ningún sentido lógico para una niña de 11 años, pero la guardé en el bolsillo interior del abrigo y no lo abrí. Eso es el cuarto misterio que quiero que tengas en mente. Un sobre escrito por un chico muerto, con instrucciones de apertura que yo no entendía, que guardé durante 14 años. Al día siguiente llegué a la Basílica de San Francesco a las 9 de la mañana. La misa empezaba a las 11. Había tiempo. Me senté en un banco lateral, en silencio, con el abrigo puesto todavía porque dentro de la basílica hacía frío. 12,5 grados, según el termómetro pequeño que Donaldo llevaba siempre en la cartera porque tenía problemas de circulación y necesitaba saber cuándo abrigarse. 12,5 grados a las 9:15 de la mañana. Fue en ese banco, esperando, cuando sentí algo que hasta hoy no sé si fue real o fue mi imaginación de niña desbordada por la situación. Bloque 3. La sensación duró aproximadamente 40 segundos. Lo sé porque en ese momento estaba mirando el reloj del órgano que marcaba las 9:17. Cuando la sensación terminó, el reloj marcaba las 9:18 y unos segundos. 40, quizás 45 segundos. Fue calor, un calor localizado, solo en las manos. Las tenía cruzadas sobre el abrigo y de repente las noté como si alguien las hubiera sumergido en agua tibia. No el calor del ambiente, porque el ambiente estaba a 12,5 grados y mis mejillas seguían frías, solo las manos. 37 grados más o menos, como si hubiera alguien sosteniéndolas desde abajo. Me las miré. No había nadie. El banco donde estaba yo era el único ocupado en ese tramo de la nave. Abrí y cerré los dedos varias veces. El calor no desapareció hasta que el reloj marcó las 9:18. Y entonces se fue tan abruptamente como había llegado. Lo que sentí después del calor fue otra cosa que tampoco sé nombrar bien. Una certeza. No una idea, no un pensamiento articulado, una certeza en el cuerpo, como cuando sabes que vas a vomitar aunque todavía no hayas empezado,
pero al revés, una certeza de algo bueno, algo que estaba bien. Me dije que era la emoción, que tenía 11 años, que era la primera vez que cantaba en un funeral, que el ambiente era cargado y que mi cerebro estaba produciendo sensaciones para compensar. Me lo dije y lo creí durante 12 años. La misa empezó a las 11 menos 10 porque llegó gente de última hora y la basílica estaba más llena de lo esperado. Yo estimé después, con Donaldo, que había unas 240 personas. Para un chico de 15 años que había muerto hacía 48 horas, esa asistencia no era normal. La gente había venido desde Milán, desde Roma, desde localidades que yo ni siquiera conocía. Caras de gente joven, muchos de su edad, muchos más jóvenes que él, y adultos que lloraban de una manera que no era la del funeral convencional. Era algo más confuso, algo que parecía incredulidad mezclada con dolor. Canté bien durante la primera parte. El introito fue bien, el Agnus Dei fue bien. Yo estaba concentrada, respiraba desde el diafragma como me había enseñado Donaldo, y la basílica tenía una acústica magnífica que ampliaba la voz sin distorsionarla. Me sentí segura. Pensé, esto va a salir bien. El pie Gesù empieza con 4 compases de órgano solo. 4 compases tranquilos, ascendentes que van preparando la entrada de la voz. Yo los conté mentalmente, como siempre hacía. 1, 2, 3, 4. Y en el compás 5 entré. Las primeras 6 palabras salieron bien. Pie Gesù, pie Gesù, pie Gesù. 3 repeticiones con el fraseo correcto, la dinámica suave que habíamos ensayado. Y entonces, en el compás 9, ocurrió algo que no estaba en ningún ensayo. Dejé de poder cantar. No fue el llanto, no fue un fallo técnico, no fue el sobreagudo del compás 19, que todavía estaba lejos. Fue algo que ocurrió en la garganta, en el pecho, en algún lugar entre los dos, que simplemente cerró el paso, como si alguien hubiera puesto una mano sobre mi esternón desde dentro. Una presión, no dolorosa, pero imposible de ignorar. Me detuve. El órgano siguió. 2 compases, 3, 4. Yo estaba de pie delante del micrófono con la boca abierta y sin sonido. No estaba llorando, no estaba asustada. Estaba quieta, con ese calor que volvió a las manos exactamente igual que en el banco de la mañana, y con la certeza de que había algo en esa sala que yo no podía ver, pero que ocupaba espacio. Donaldo me miró desde el banco del órgano. Sus ojos decían, sigue. Yo intenté. Abrí la boca de nuevo en el compás 13. Y lo que salió no fue mi voz de soprano ligera de niña de 11 años, ensayando 40 minutos diarios en una sacristía. Lo que salió fue algo más grave, más oscuro, más lleno. Duró exactamente 3 notas. Y después el llanto me cortó incluso eso. Me aparté del micrófono. Me senté en el banco lateral. Donaldo terminó los compases restantes solo, con el órgano, sin voz. Y la iglesia estuvo completamente en silencio durante lo que a mí me parecieron varios minutos, pero que probablemente fueron 30 o 40 segundos. Nadie se movió. 240 personas en silencio total, sin toser, sin moverse, durante esos 30 o 40 segundos en una basílica del siglo XIII en Asís. Eso fue lo que pasó. Y durante 12 años pensé que había sido la peor actuación de mi vida. Si lo que acabas de escuchar te ha estremecido, déjame decirte algo antes de seguir. Desde que entendí lo que ocurrió ese día, llevo siempre cerca un rosario hecho en memoria de Carlo, con cuentas en forma de rosa, para rezarlo cada tarde. Si quieres tener uno entre tus manos cuando reces por los tuyos, está en el primer enlace de la descripción, debajo del vídeo, y también lo encuentras en el comentario fijado. Llega a cualquier país del mundo. Pero espera, porque lo que descubrí 12 años después de ese funeral cambió todo lo que yo creía haber entendido de esa tarde. Bloque 4. Pasé los 12 años siguientes creyendo que lo que había ocurrido en la basílica era una combinación de nervios, de sobrecarga emocional y de inmadurez vocal.
Me lo explicaba así porque tenía una alternativa explicación limpia y ordenada, y porque nadie me había dado razones para pensar otra cosa. Estudié música. Entré en el Conservatorio de Santa Cecilia a los 16 años. A los 22 empecé a dar clases. Seguía siendo católica de misa dominical, sin más. El sobre de Carlo lo guardé primero en la caja de cartón donde guardaba las cosas de la infancia, debajo de la cama de mi cuarto en Milán. Después, cuando me mudé a Roma a los 16 años para el conservatorio, lo metí dentro de un libro de solfeo que nunca usé, un método Willems del año 1984 que olía a papel viejo y que llevaba de un apartamento a otro sin abrirlo nunca. En algún momento dejé de pensar activamente en el sobre. Seguía ahí, dentro del Willems, pero se había vuelto parte del mobiliario mental, una de esas cosas que están sin estar. El 10 de octubre de 2020 vi la beatificación de Carlo Acutis en televisión. Tenía 25 años, estaba en el apartamento de Roma, era domingo, y encendí la televisión casi por casualidad, desplazando canales, y apareció Asís, la Basílica de Santa María de los Ángeles, llena pero con mascarillas porque era la época de la pandemia, y el Papa Francisco en la explanada exterior presidiendo la ceremonia. Y escuché el nombre de Carlo Acutis. Me quedé inmóvil. No es que no hubiese sabido que Carlo iba a ser beatificado. La noticia había circulado, pero escuchar su nombre en la televisión, ver su fotografía proyectada en una pantalla, me produjo algo físico en el pecho, una sacudida, como cuando olvidaste algo muy importante y de repente lo recuerdas, excepto que yo no había olvidado exactamente. Simplemente había dejado de pensar en él de manera activa durante años, y de repente estaba ahí, con 15 años en la fotografía, con esa cara tranquila que yo había visto en el féretro. Fui corriendo a buscar el libro de Willems. Estaba en la tercera caja del armario del pasillo, debajo de unas partituras de Britten. Lo abrí. El sobre seguía ahí, entre las páginas 54 y 55, exactamente donde lo había metido. Lo saqué, lo sostuve. El lacre seguía intacto. La letra de Carlo en el anverso seguía legible, pero no lo abrí. No sé por qué no lo abrí ese día. La instrucción original de Antonia Salzano era que Carlo me diría cuándo, y algo en mí, algo irracional y completamente opuesto a mi formación académica y a mi temperamento de profesora de conservatorio, me dijo que todavía no era el momento, que la beatificación no era la señal, que había algo más. Lo volví a meter entre las páginas 54 y 55. Cerré el libro. Me senté delante de la televisión a ver el resto de la ceremonia. Y fue durante esa ceremonia, mientras el relator vaticano describía los milagros que habían sido reconocidos para la beatificación, cuando escuché por primera vez el nombre de Mateus. Mateus era un niño brasileño de Campo Grande en el estado de Mato Grosso do Sul. En 2013, cuando tenía 7 años, fue diagnosticado con una malformación pancreática congénita severa que producía episodios de pancreatitis aguda recurrente. Los médicos del Hospital Universitario María Aparecida Pedrosian habían documentado 5 episodios en 16 meses, con niveles de amilasa que en el último episodio alcanzaron las 3.800 unidades por litro, cuando el rango normal está entre 30 y 110. El pronóstico era una vida de dolor crónico, hospitalización frecuente y probabilidad alta de insuficiencia pancreática antes de la adolescencia. Su familia empezó a rezar ante la imagen de Carlo Acutis el 3 de agosto de 2013. 22 días después, el 25 de agosto, Mateus fue ingresado de urgencias por otro episodio. Los niveles de amilasa al ingreso eran de 4.200 unidades por litro. El equipo médico preparó el protocolo de intervención y entonces, en el transcurso de las siguientes 4 horas, los niveles bajaron a 103. En 4 horas, sin intervención farmacológica nueva, sin explicación clínica documentada,
El equipo médico pidió una segunda determinación analítica porque creyeron que había un error de laboratorio. La segunda determinación, 97 unidades por litro. Mateus fue dado de alta 48 horas después. Las imágenes de seguimiento realizadas en febrero de 2014 y en septiembre de 2014 no mostraron la malformación original. Escuché todo esto sentada delante del televisor y sentí que algo en mi interior estaba reorganizándose, porque el problema que se me planteó entonces no era si el milagro de Mateus era real o no. Era otra cosa. Era una pregunta que me hice en voz alta, sola en el apartamento, y que no era retórica. ¿Qué había ocurrido realmente en esa basílica en 2006, cuando yo tenía 11 años y no pude terminar la canción? Esa pregunta no tenía respuesta todavía, pero ya no podía fingir que no me la estaba haciendo, porque hay algo que no te he contado aún. Algo que sé desde siempre, pero que había guardado en el mismo cajón mental que el sobre, algo que Carlo me dijo 3 días antes de morir en el Hospital San Gerardo de Monza, el 9 de octubre de 2006, en una visita que yo no había planeado hacer y que ocurrió porque mi abuela estaba ingresada en el mismo hospital por una caída. Y lo que Carlo me dijo incluía un nombre, un lugar y una fecha. Bloque 5. Fue mi abuela Rosaria quien me llevó a la habitación de Carlo. Tenía 81 años entonces, mi abuela, y llevaba 3 días en el San Gerardo por una fractura de cadera. Yo iba a visitarla todas las tardes con mi madre. El 9 de octubre, mi madre tuvo que quedarse en la sala de espera atendiendo una llamada, y yo subí sola en el ascensor a la 4ª planta. Me equivoqué de planta. No era la 4ª, era la 5ª. Los números de las habitaciones eran similares y la señalización del pasillo de oncología pediátrica era casi idéntica a la de traumatología, salvo por el color de los marcos de las puertas, azul marino en lugar de verde hospitalario. La habitación 412 era la de mi abuela. Yo entré en la que creí que era la 412 y estaba en la 512. En la 512 estaba Carlo. Estaba sentado en la cama, no tumbado. Tenía la cabeza rapada parcialmente, el gotero conectado al brazo izquierdo y en la mesilla un ordenador portátil pequeño, plateado, con varios cables, y un rosario de madera oscura, igual al que yo había visto 3 días después en sus manos dentro del féretro. Tardé 2 segundos en darme cuenta de que me había equivocado de habitación. Y en esos 2 segundos, Carlo me miró y me preguntó: ¿Tú cantas, verdad? No sé cómo lo supo, no lo sé. Puede que lo dijera a mi cara, puede que llevara algo encima que lo indicara, puede que simplemente dijera cosas así a la gente que entraba por error en su habitación. Lo que sé es que no me lo preguntó de una manera que pareciera una pregunta. Lo dijo como quien constata algo que ya sabe. Le dije que sí. Le dije que me había equivocado de habitación, que venía a ver a mi abuela. Él asintió y me dijo que se llamaba Carlo. Yo le dije que me llamaba Elena, y entonces me dijo algo que, en ese momento, yo interpreté como el comentario amable de un chico enfermo con mucho tiempo para pensar. Me dijo: Elena, cuando cantes en mi funeral, no tengas miedo si no puedes terminar. Eso es lo que tiene que pasar. Yo me quedé paralizada, porque él no había dicho si algún día cantas en mi funeral, había dicho cuando cantes. Con la certeza de alguien que describe algo que ya ocurrió, le pregunté qué quería decir, y él se limitó a sonreír y a señalar la mesilla donde tenía el rosario. Me dijo: lleva siempre uno, aunque no entiendas para qué. Eso fue todo. Salí de la habitación. Encontré a mi abuela 3 puertas más abajo, en la verdadera 412. No le dije nada de lo que había ocurrido. No le dije nada a mi madre. No le dije nada a Donaldo. No le dije nada a nadie durante 12 años, porque durante 12 años lo interpreté así. Un chico enfermo, sabiendo que iba a morir pronto, hablaba de su funeral como algo concreto. Y yo, por el azar de haberme equivocado de habitación, acabé siendo la solista de ese funeral 5 días después, y no pude terminar la canción. Y Carlo lo había dicho. Coincidencia oscura de una situación oscura. Eso era suficiente para explicarlo, hasta que no lo fue.
Lo que me hizo volver a Carlo de manera sistemática no fue la beatificación de 2020. Fue algo que encontré en el verano de 2021, cuando preparé un recital sobre música litúrgica contemporánea para el conservatorio y empecé a documentarme sobre el uso de la música en contextos de fe popular. En ese proceso llegué a la página web de los milagros eucarísticos que Carlo había compilado antes de morir. La web llevaba activa desde 2006. Documentaba 162 casos de milagros eucarísticos verificados en distintas épocas y países, con fotografías, descripciones históricas, coordenadas geográficas, fechas. Carlo la había construido él solo, con 15 años, usando software básico de diseño web, categorizando los casos por continente, por fecha, por tipo de fenómeno. Era una base de datos hecha con la metodología de un investigador adulto y el trabajo de años. Yo la estuve revisando durante 4 horas en una sola tarde de agosto, con un café que se me enfrió sobre la mesa y las notas del recital completamente olvidadas. Y mientras la leía, empecé a entender algo que antes no había conectado. Carlo no era un niño piadoso con suerte. Carlo era alguien que había dedicado su vida entera, desde los 4 años hasta los 15, a documentar la presencia de Dios en el mundo con la metodología de quien sabe que la presencia de Dios necesita ser probada para quien no la ve. Y lo había hecho con datos, con fotografías, con coordenadas, con referencias históricas, con cero sentimentalismo. Era exactamente lo que yo habría hecho si hubiera sido creyente de esa manera. Documentar, medir, verificar. Y entonces me pregunté, ¿había documentado él algo sobre lo que me había dicho a mí? Hay algo que puedes hacer si esta historia te está tocando. Puedes encender una vela en Asís haciéndote miembro de este canal. Es un donativo para la basílica donde hoy descansa Carlo en Asís y lo tienes en el segundo enlace de la descripción justo debajo del vídeo. Es tu forma de mantener viva su memoria conmigo. Y ahora déjame contarte lo que encontré la semana siguiente en los archivos de Antonia Salzano, porque cambió incluso mi manera de entender lo que había ocurrido en esa basílica. Bloque 6. Contacté con Antonia Salzano el 14 de septiembre de 2021. Tardé 3 semanas en decidirme a escribirle, porque no sabía cómo formular el mensaje sin parecer una desequilibrada. Al final fui directa, me presenté, le expliqué quién era, le recordé el funeral del 14 de octubre de 2006, la Basílica de San Francesco, el Pie Jesús. Y le conté que Carlo me había dado algo para que guardara y que yo todavía no había abierto, y que quería saber si ella recordaba haberme dado el sobre. Respondió en menos de 6 horas. Lo recordaba perfectamente. Me dijo que Carlo había escrito ese sobre el 8 de octubre de 2006, 4 días antes de morir, durante uno de los pocos periodos del día en que su estado le permitía incorporarse y concentrarse. Escribió varios, uno para cada persona que, según él, iba a estar presente en su funeral de una manera que él consideraba importante, y me dijo que Carlo le había dado instrucciones muy específicas sobre cada sobre, a quién entregarlo, cuándo, y en algunos casos, una frase que él quería que Antonia dijera al entregarlo. La frase que Antonia me había dicho a mí, guárdalo y no lo abras hasta que él te diga cuándo, era la frase exacta que Carlo había escrito para mí. No, guárdalo hasta que sientas que es el momento. No, ábrelo cuando estés lista. La instrucción específica era hasta que él te diga cuándo, con el pronombre masculino, refiriéndose a sí mismo en tercera persona, desde la perspectiva de alguien que escribía esas palabras sabiendo que ya no iba a estar. Me quedé mirando esa parte del mensaje de Antonia durante un tiempo que no sé cuantificar exactamente, probablemente varios minutos. Después le pregunté si Carlo había dejado algún registro escrito de lo que pensaba que iba a pasar en su funeral, si había hablado de la música, si había mencionado que había una niña que iba a cantar. La respuesta de Antonia llegó al día siguiente, más larga. Carlo había hablado de ello,
no con ella, sino con don Andrea, el sacerdote que lo acompañaba espiritualmente en los últimos meses. Don Andrea había muerto en 2017, pero Antonia tenía en su poder un cuaderno de notas que don Andrea le había dejado específicamente para este tipo de situaciones, sabiendo que Carlo iba a ser canonizado tarde o temprano y que los testimonios serían necesarios para el proceso. En ese cuaderno, don Andrea había anotado una conversación con Carlo del 7 de octubre de 2006, 5 días antes de su muerte. Carlo le había dicho que en su funeral iba a haber una niña de unos 11 o 12 años que iba a intentar cantar el Pie Gesù y que no iba a poder terminarlo. Y que eso estaba bien, que era exactamente lo correcto, que el silencio que iba a seguir después era la parte más importante de toda la ceremonia y que alguien tenía que estar preparado para sostener ese silencio sin llenarlo. Antonia me transcribió el fragmento del cuaderno de don Andrea tal como estaba escrito, con la caligrafía de un sacerdote mayor, acostumbrado a tomar notas rápidas durante conversaciones pastorales. No era una transcripción literal de las palabras de Carlo, era la versión de don Andrea, con sus propias palabras, pero el contenido era ese. Yo leí eso 3 veces. Y después cogí el teléfono y llamé a Donaldo Ferrini, el director del coro que me había llevado a Asís en 2006 y que ahora tenía 72 años y vivía retirado en Bérgamo. Le expliqué lo que había encontrado. Y Donaldo estuvo en silencio durante varios segundos antes de decirme algo que él tampoco me había contado nunca. La petición original para que hubiera una niña solista en el funeral no había venido de la familia. La había hecho Carlo directamente, por escrito, antes de morir, en una nota que entregó a través de don Andrea. Y en esa nota especificaba una niña, no menor de 10 años ni mayor de 12, con voz de soprano, que cantara el Pie Gesù y que se llamara Elena. Mi nombre estaba en la nota. Donaldo me dijo que cuando llegó la nota a través de los canales parroquiales y vio mi nombre, pensó que alguien de la familia me conocía de algo, que era una coincidencia de nombre, nada más. No me lo dijo en su momento porque pensó que me pondría nerviosa. Mi nombre, soprano, 10 a 12 años, Pie Gesù, Elena. Carlo había escrito mi nombre en una nota sobre su propio funeral antes de que nadie le hubiera dicho que yo iba a cantarlo. Ahora necesito que recuerdes el sobre, el que seguía cerrado dentro del libro de Willems, entre las páginas 54 y 55. Porque a partir de ese momento, yo supe que tarde o temprano iba a entender cuándo abrirlo, y supe que cuando lo abriera, lo que encontraría dentro iba a confirmar algo. No sabía qué. Pero la nota de Carlo con mi nombre, la instrucción de Antonia sobre el pronombre, la conversación en la habitación 512 del San Gerardo, todo apuntaba a lo mismo. Carlo sabía cosas que no podía saber, y lo que había escrito para mí, dentro de ese sobre, tenía que ver con algo que todavía no había ocurrido. El problema era que yo seguía sin saber qué era ese algo, ni cuándo, ni dónde, y así llegamos al año 2022. Y a lo que ocurrió en febrero de ese año que no tiene nada que ver con Carlo, salvo que lo tiene todo que ver con Carlo, como entendí mucho después. Bloque 7. En enero de 2022 me diagnosticaron un nódulo en la cuerda vocal izquierda. Tenía 27 años. Llevaba 6 de dar clases en el conservatorio. Nunca había tenido problemas vocales serios, alguna laringitis de invierno, algún periodo de ronquera en los meses de más clases, pero nada que requiriera más que reposo y silencio durante unos días. El nódulo lo encontraron durante una revisión rutinaria que me hizo el otorrinolaringólogo del conservatorio porque habían cambiado el protocolo de salud vocal del claustro ese año. El otorrinolaringólogo se llamaba Dr. Matteo Cremonesi. Tenía 54 años y llevaba 22 trabajando con cantantes profesionales en Roma. Cuando me mostró la videolaringoscopia y señaló el punto en la cuerda izquierda, me dijo que era un nódulo de 2 milímetros de diámetro, con bordes regulares, en la zona de mayor vibración de la cuerda.
Me dijo que en cantantes y profesores de voz, ese tipo de nódulo tenía tres posibles evoluciones: desaparecer solo con reposo estricto, mantenerse estable o crecer hasta requerir intervención quirúrgica. Me prescribió 2 meses de silencio vocal absoluto, cero clases, cero canto, hablar solo lo indispensable. 2 meses de silencio para una profesora de música y cantante es lo más parecido a un exilio que he experimentado. Viví en el apartamento de Roma con las ventanas que daban al patio interior, leyendo, componiendo en papel sin cantar nada y pensando más de lo que había pensado en años. Y en ese silencio obligado, volví a Carlo. Leí todo lo que había sobre él en ese periodo: los artículos del proceso de beatificación, los testimonios recogidos por la diócesis de Asís, las entrevistas con Antonia Salzano que habían circulado después de la beatificación, y un libro corto, publicado en 2021, escrito por un sacerdote italiano que había conocido a Carlo personalmente y que recogía varios de sus dichos y reflexiones. En ese libro encontré algo que me detuvo en seco: una reflexión de Carlo, anotada por el sacerdote en una conversación de 2005, cuando Carlo tenía 14 años. El momento más cercano a Dios que un ser humano puede experimentar en este mundo no es la oración, es el silencio que viene después de haber intentado algo con todo lo que tienes y no haber podido terminarlo. Ese silencio no es fracaso, es el espacio donde Dios entra porque ya no hay nada que interfiera. 3 días. Estuve 3 días dándole vueltas a esa frase porque de repente entendí lo que había ocurrido en la basílica en 2006. Entendí por qué Carlo había pedido específicamente que hubiera una niña que cantara el Pie Jesús. Entendí por qué había dicho que no terminarlo era lo que tenía que pasar. Entendí el silencio de 240 personas durante 30 o 40 segundos en una basílica del siglo XIII. Carlo no había querido que yo terminara la canción, había querido el silencio. La canción era el instrumento para llegar al silencio. Una niña de 11 años con la voz cortada en mitad de una pieza litúrgica en una basílica llena de gente. Eso crea un silencio que ningún orador, ningún órgano, ninguna liturgia planificada puede crear. Es un silencio que entra en el cuerpo de todos al mismo tiempo porque nadie espera que ocurra. Y en ese silencio, según Carlo, Dios entra. Me senté con eso. Después, en silencio literal porque tenía prohibido hablar, escribí una carta a Antonia Salzano. Le conté lo que había entendido. Le pregunté si Carlo había hablado alguna vez de eso con ella. Su respuesta tardó 2 semanas. Antonia me contó que sí, que Carlo le había hablado de ese concepto muchas veces y que había algo más, algo que ella había guardado para sí durante años porque no sabía cómo contarlo sin que pareciera exagerado. Me dijo que la noche del 11 de octubre de 2006, la noche antes de su muerte, Carlo le había tomado la mano y le había dicho algo que ella recordaba palabra por palabra porque lo había escrito en su diario esa misma noche. Carlo le había dicho: «Mamá, cuando estés en Roma, en septiembre, dentro de muchos años, va a ocurrir algo grande, y ese día Elena va a entender». Roma, septiembre. Elena, sin año. Solo Roma, septiembre. Elena. Antonia no lo entendió esa noche. Lo copió en su diario porque había aprendido a copiar todo lo que Carlo decía en los últimos días, aunque no lo entendiera, y lo guardó durante 16 años. Fue en ese momento, leyendo el mensaje de Antonia en el silencio del apartamento romano de invierno de 2022, cuando sentí que el sobre tenía que abrirse pronto, que me estaba acercando al momento, pero todavía no era septiembre. Y todavía faltaba algo que no sabía que faltaba. El nódulo desapareció. La videolaringoscopia de control del 28 de marzo de 2022 no mostró nada. El doctor Cremonesi dijo que era la evolución más favorable posible para ese tipo de lesión: resolución espontánea completa, sin cicatriz, sin cambio en la elasticidad de la mucosa.
Me dijo que en el 15% de los casos, el nódulo desaparece sin ninguna explicación mecánica clara, que era poco común, pero que ocurría. Me volví a preguntar si los porcentajes eran suficientes para mí, y la respuesta fue que ya no. El segundo milagro reconocido para la canonización de Carlo ocurrió en 2022. Valeria Valverde, costarricense, trauma craneal severo con pronóstico de muerte cerebral. Su familia rezó a Carlo durante el periodo crítico. La recuperación, documentada por el equipo médico del Hospital México de San José, fue calificada por el Tribunal Médico Vaticano como inexplicable desde el punto de vista neurológico. Los informes médicos mostraron una recuperación funcional completa en 21 días, con lesión inicial que en el 0,8% de los casos. Con ese patrón de daño resulta en supervivencia con funcionalidad plena. Yo lo leí y no puse el porcentaje de mi nódulo al lado del de Valeria Valverde. No lo comparé, lo guardé. Y guardé también la frase de Carlo que su madre había anotado. Roma, septiembre, Elena. Y esperé. No tuve que esperar tanto. El 7 de septiembre de 2025 era la fecha de la canonización de Carlo Acutis, anunciada con 18 meses de antelación, en Roma, Plaza de San Pedro, celebrada por el Papa León XIV durante el jubileo de 2025. La primera canonización de un millennial en la historia de la Iglesia Católica, Roma, septiembre. Cuando leí la fecha y el lugar de la canonización, fui directo al apartamento, abrí el armario del pasillo, busqué la tercera caja, saqué el libro de Willems y ahí estaba el sobre, entre las páginas 54 y 55, con el lacre intacto y la letra de Carlo en el anverso, tal como había estado desde el 14 de octubre de 2006. Lo sostuve en las manos y me dije que tampoco era el momento todavía, que tenía que estar en Roma el 7 de septiembre de 2025, en la Plaza de San Pedro o lo más cerca posible, en el momento exacto de la canonización, y que entonces lo abriría. No sé de dónde vino esa certeza. Era exactamente el mismo tipo de certeza física que había sentido en el banco de la Basílica en 2006, con el calor en las manos. Una certeza que no razonaba, que simplemente estaba. Pedí las entradas para asistir a la canonización en cuanto abrió el proceso de solicitud en enero de 2025. Las plazas en la Plaza de San Pedro para la canonización de Carlo se agotaron en 48 horas. Más de 200,000 personas solicitaron acceso. Obtuve una de las entradas del bloque reservado para personas con vinculación directa al proceso a través de la diócesis de Asís, gracias a la intermediación de Antonia Salzano, que me había incluido en la lista de testimonios privados. El 7 de septiembre de 2025 estaba de pie en la Plaza de San Pedro a las 9 de la mañana. Hacía 24 grados. El sol de septiembre romano, blanco y vertical, sin sombra en la explanada. Alrededor de mí, 200,000 personas de 47 países distintos, según los datos oficiales publicados después por la Oficina de Prensa del Vaticano. Llevaba el sobre en el bolsillo del abrigo ligero que llevaba puesto. Lo había llevado ahí, en el bolsillo izquierdo, desde que salí del apartamento de Roma esa mañana. La misa duró 2 horas y 43 minutos. El Papa León XIV proclamó a Carlo Acutis santo a las 11:47 de la mañana, hora local de Roma. Yo lo tengo registrado en el teléfono porque lo fotografié en el momento exacto, sin saber muy bien por qué. Las 11:47, en el instante en que el Papa pronunció la fórmula de canonización, con la plaza entera en silencio de esos que no se planifican y no se producen, ese silencio de 200,000 personas conteniendo algo que no saben cómo llamar, sentí el calor en las manos, igual que en el banco de la Basílica en 2006, igual que en el compás 9 del Pie Jesús. El mismo calor, la misma temperatura, la misma localización exacta. Las palmas de las manos, 37 grados, exactamente. Saqué el sobre del bolsillo, rompí el lacre con el pulgar. Dentro había una hoja pequeña, doblada en 4, papel de carta, gramaje normal,
color blanco, ligeramente amarillento por los 19 años transcurridos desde que Carlo lo había escrito. La caligrafía era clara, inclinada hacia la derecha, sin borrones. Decía esto: Elena, gracias por el silencio. El 7 de septiembre, en Roma, en la plaza, cuando sientas calor en las manos, es la señal. Ahora ya puedes terminar la canción y no tengas miedo, porque el sobreagudo del compás 19 te va a salir perfecto. Firmado, Carlo. Fecha, 8 de octubre de 2006. Me caí de rodillas en el pavimento de la Plaza de San Pedro, no dramáticamente, no en un gesto teatral. Simplemente las rodillas cedieron y me encontré en el suelo, con el papel en las manos y 200,000 personas alrededor, sin que ninguna me prestara atención porque todos estaban mirando al Papa y llorando a su manera. Yo tardé en levantarme varios minutos, no sé cuántos. La persona que estaba a mi lado, una mujer mayor que no conozco y cuyos rasgos no recuerdo, me puso una mano en el hombro sin decir nada, solo la mano. 30 segundos, quizás 40, y después la retiró. Me levanté, y ahí, de pie en la plaza de San Pedro, con el papel de Carlo en la mano, en voz baja para no molestar a nadie, canté el compás 9 del pie Jesús y los compases 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Y el 19, con el sobreagudo que durante 19 años había creído que era el compás que me había fallado en el peor momento. Me salió perfecto. Sé exactamente lo que estás sintiendo ahora mismo, porque yo lo sentí en ese pavimento de Roma con el papel entre los dedos. Si quieres tener a Carlos cerca cada día, sostener algo concreto entre las manos cuando reces por los tuyos, ese rosario inspirado en su devoción está en el primer enlace de la descripción, debajo del vídeo, y también en el enlace de la biografía del canal. Cuentas en forma de rosa, para rezar con calma, para regalarlo a una madre, a una hija o para llevarlo tú. Llega a todo el mundo y antes de despedirme, quiero contarte dónde estoy hoy y lo último que Carlo me ha dejado, porque eso es lo que me parece más importante de todo. Bloque 8. Hoy tengo 30 años. Sigo dando clases en el Conservatorio de Santa Cecilia en Roma. Sigo teniendo la cuerda vocal izquierda en perfecto estado, según la revisión anual que me hace el doctor Cremonesi, que en diciembre del año pasado me dijo que en sus 22 años de trabajo con cantantes profesionales no había visto ninguna cuerda que se recuperara de un nódulo de ese tamaño de manera tan completa y sin dejar ninguna huella. Le conté la historia de Carlo. Le llevé el papel. Lo leyó 2 veces y me dijo: no tengo ninguna categoría médica donde meter esto. Le dije: yo tampoco, pero ya me acostumbré. En noviembre de 2025, 2 meses después de la canonización, fui invitada a presentar mi testimonio ante la Fundación Carlo Acutis, en Asís, en una jornada de recogida de testimonios privados organizados a raíz de la canonización. Hablé durante 45 minutos delante de 15 personas, entre ellas Antonia Salzano, que oyó por primera vez la historia completa. La habitación 512 del San Gerardo, lo que Carlo me había dicho, el sobre, la plaza de San Pedro. Antonia escuchó todo en silencio. Cuando terminé, me dijo una sola cosa: él siempre supo quién iba a ser cada persona en su historia, no se equivocó con nadie. Me llevé de esa jornada algo que no esperaba. Me entregaron una copia del cuaderno de don Andrea, el sacerdote que había sido director espiritual de Carlo. No el original, que está en poder de la familia, sino una copia digitalizada y autorizada para uso de testimoniantes del proceso. Lo he leído 4 veces desde entonces. En ese cuaderno, don Andrea anota 47 conversaciones con Carlo entre enero de 2005 y octubre de 2006. En la conversación del 7 de octubre de 2006, la que Antonia ya me había mencionado, hay un fragmento que Antonia no me había transcrito porque en ese momento no lo había relacionado con mi historia. Carlo le había dicho a don Andrea: la niña que no pueda terminar la canción va a entender todo 20 años después.
no 19, no 21, 20, y cuando entienda, ya no va a necesitar terminarla porque ya la habrá terminado. El 14 de octubre de 2006 fue el funeral. El 7 de septiembre de 2025 fue la canonización, 19 años y 11 meses. Carlo dijo 20 años. Si calculo desde el 14 de octubre de 2006 hasta el 14 de octubre de 2026, serán 20 años exactos. Y ahora mismo, mientras grabo esto, estamos dentro de ese plazo. No sé qué ocurrirá el 14 de octubre de 2026, si es que ocurre algo. Quizás Carlo hablaba en términos aproximados. Quizás 20 era la cifra más cercana que usó para describir algo que él veía de manera no lineal. Quizás la comprensión que él describía ya ocurrió el 7 de septiembre de 2025, cuando canté los compases que faltaban en la plaza de San Pedro con el papel en la mano. Pero hay algo que sí sé. Sé que Carlo Acutis, con 15 años y leucemia fulminante tipo M3, y el cuerpo fallándole órgano por órgano, estaba pensando en mí, en una niña de 11 años que se había equivocado de habitación en un hospital de Monza y que no sabía qué estaba haciendo ahí, y me vio, y dejó algo preparado para que 19 años después yo pudiera entender lo que había ocurrido en el compás 9 de una pieza litúrgica en una basílica del siglo XIII. Eso no entra en ninguna categoría que yo tenga, pero ya no necesito categorías para eso. Lo que Carlo decía de la Eucaristía, esa frase que se ha repetido tanto que a veces ya no la escuchamos, la Eucaristía es mi autopista al cielo. No la decía como metáfora amable, la decía como alguien que ha revisado el mapa y conoce la ruta, con la precisión de quien ha verificado cada kilómetro. Yo no canté bien en el funeral de Carlo Acutis, me detuve en el compás 9, y durante 19 años lo llamé el peor momento de mi vida musical, hasta que entendí que no había ido a ese funeral a cantar, había ido a crear el silencio. Y el silencio fue perfecto. Hay cosas que solo se entienden cuando el tiempo las completa. Hay canciones que no terminan en el compás que esperamos porque están escritas para terminar en otro lugar, en otro momento, delante de otras personas. Hay personas que dejan instrucciones para que tú puedas entender dónde estás parado cuando llegues ahí. Carlo las dejó, para mí, y probablemente las dejó para ti también, de maneras que todavía no has encontrado y que quizás no busques hasta que algo te obligue a buscarlas. Cuando canté en la Plaza de San Pedro el 7 de septiembre de 2025 en voz baja, sin micrófono, rodeada de 200,000 personas que no me estaban prestando atención, terminé el pie Jesús en el compás 22, que es el último. Y en el silencio que vino después, que fue exactamente el mismo tipo de silencio que había en la Basílica de Asís en 2006, entendí por qué Carlo había elegido esa pieza. El pie Jesús termina con una frase que en latín dice «Dona eis requiem sempiternam», concédeles el descanso eterno. Es una plegaria por los muertos, pero cuando la cantas en el funeral de alguien que te dejó instrucciones para 19 años después, la frase cambia de dirección. Ya no la cantas hacia él la canta hacia ti. Concédeles el descanso, los que todavía estamos aquí intentando terminar las canciones que empezamos. Si este testimonio te ha marcado tanto como marcó mi vida, te pido una sola cosa. Suscríbete a este canal y comparte este video con alguien que necesite escucharlo hoy. En este canal seguimos recogiendo las huellas que Carlo dejó por el mundo, y cada historia que contamos es un paso más en ese camino. Si quieres llevarte algo de esta historia entre las manos, el rosario inspirado en la devoción de Carlo está en el primer enlace de la descripción y también en el banner del canal. Lleva sus cuentas en forma de rosa, para rezarlo en familia, para regalarlo a quien amas, para tenerlo cerca cuando reces solo. Y si quieres encender una vela en Asís y sostener la basílica donde Carlo descansa, hazte miembro de este canal en el segundo enlace de la descripción. Cada aportación es un donativo real para ese lugar. Reza, comparte, mantén viva su memoria. Carlo decía que la Eucaristía era su autopista al cielo.
Las huellas del cielo están en todas partes. Solo hay que saber mirar.